Hermanos, sean todos bienvenidos. Amén. Nos da gusto ver de nuevo a mi hermano Jared, hermana Arisa. Sean bienvenidos, hermanos. Ya les extrañábamos. Qué bueno que están de nuevo por acá. Dios les bendiga. Bueno, pues estamos llevando el estudio de Mateo y hoy me tocó a mí compartir este estudio tan hermoso que acompáñenme a la palabra de Dios, Mateo 26. Mateo 26, del 6 al 15. El tema se llama, así como aparece en algunas Biblias, Jesús es ungido en Betania. Jesús es ungido en Betania. Mateo 26, del 6 al 15, mis hermanos. Cuando usted ahí me dice amén. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio, Señor, que nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú en cada mensaje, Señor, nos revelas tu deidad, Señor, tu divinidad. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Señor, sigue tocando el corazón de tu pueblo para que cada día te conozcamos más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guíame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, pues Jesús es ungido en Betania. Vamos a ir a Marcos. Quiero leerle también Marcos, porque en los otros dos evangelios aparece también esta escena. Vaya a Marcos 14, del 3 al 9. ¿Ya está ahí, mi hermano? ¿Quién quiere darle lectura? ¿Quién dijo yo? Adelante, hijo. Del 3 al 9, hijo, por favor. Uh-huh. Porque podía haberse vendido por más de
Amén, amén. Vamos a Juan también. Juan 12. Acompáñame ahí. Juan 12, del 1 al 8. Juan 12, del 1 al 8. Alguien que... Adelante, Jacob. Gracias. Amén, amén, gracias. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? En diferentes, ahora sí que en diferentes posiciones, estos tres evangelios nos muestran, ¿verdad?, esta escena. Betania, el significado de Betania, de origen caldeo, significa casa de dátiles. No sé si a usted le ha tocado probar ese fruto del dátil. Está bien rico, hermano. Bueno, Betania es una de los lugares más acogedores para el Señor. Dice ahí que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. Y para el Señor Jesús, el hogar de María, de Marta y Lázaro en Betania fue la última casa acogedora. Era un lugar donde solía ser recibido para cenar como uno más de la familia. No sé si a usted le ha tocado, ¿verdad?, de llegar a un lugar donde usted se siente como de familia, aunque no es la familia directa, ¿verdad? Pero llega usted a ese lugar y descansa. Bueno, este lugar donde el Señor Jesús solía estar, no era un lugar, ahora sí que grande ni llamaba mucho la atención, era un pequeño lugar, hermano, de descanso. Hay indicios de que en Betania se brindaba alojamiento a los peregrinos de Galilea que viajaban a Jerusalén, o sea, como si usted fuera a Guadalajara, por un decir, de compras y llegara aquí a la barca, ¿verdad?, a descansar, por un decir. A poca distancia del destino final de su viaje, ahora sí que los peregrinos llegaban a ese lugar y desde ahí se podía ir a Jerusalén cada día y volver por la noche para estar entre amigos y familiares. Más o menos se nos indica específicamente que Betania estaba como a 3 kilómetros, ¿verdad? O sea, no estaba tan lejos. Es muy interesante ver esta escena donde el Señor busca un descanso y un lugar para pasarla de manera agradable. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermano. Si usted recuerda, en otros pasajes vemos al Señor retirando a los discípulos para llevarlos a descansar. ¿Se acuerda? Siempre el Señor tiene unos detalles tan hermosos y esto que vemos aquí nos enseña también a nosotros a mantener esos vínculos con amigos, ¿verdad?, que a veces descuidamos, ¿verdad?, por el trabajo, el tiempo, y que a veces hasta pasamos por ahí, ay, hubiera llegado a ver a este familiar o a este conocido, ¿no? Todos yo creo que tenemos personas, ¿verdad?, que nos reciben como en su casa. También tiene su casa, hermano, ahí en Lago de Pátzcuaro 18 tiene su casa. Bueno, pero es muy importante, hermano. Y sobre todo, estar en armonía con amigos, ¿verdad?, con compañeros conocidos. Hay descanso para uno. Es donde usted carga pilas, donde usted se siente como en casa.
Y como le decía, es una enseñanza para nosotros. De vez en cuando hay que buscar un lugar o hay que darnos un tiempo para visitar a esas personas, donde podemos descansar, así como el Señor Jesús estaba como en su casa, en este lugar. Amén. Dice la palabra que vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Y sabemos por Juan 12, ahí en Juan, que esta mujer era María, era la hermana de Lázaro y Marta. María, la que se sentó a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? En Lucas 10:39, que hizo esta extravagante muestra de amor y devoción a Jesús. Simón el leproso es de otra manera también desconocido para nosotros, pero no significa que estaba leproso, hermanos. Más bien como que se le quedó el apodo ahí de, ¿en dónde? ¿En casa de quién? De Simón el leproso, el que curó Jesús. Ahí estaba el Señor ahí, en ese lugar. Era una figura conocida, pero como apoyo permanecía como recordatorio de su enfermedad anterior. Acerca del vaso de alabastro, según la historia, hermanos, no tenía agarraderas y estaba diseñado con un cuello largo que era quebrado cuando se necesitaba el contenido, así como una ámpula. No sé si, bueno, las enfermeras saben mucho de eso, ¿no? Cuando van a utilizar ese producto o esa agua, la tienen que quebrar, bueno, algo similar, ¿verdad? Podemos deducir que este perfume, como dice la palabra, era muy costoso. No era cualquier perfume, hermanos. Valía una buena cantidad de dinero en ese tiempo, ¿verdad? Ahí en el libro de Juan nos dice que el costo era de 1 libra. Y incluso si usted ve en el libro de Marcos y de Juan, dice que lo podían haber cambiado por 300 denarios. Y también un denario pues era mucho dinero. Amén. Vamos a aprender mucho de esta mujer de Betania, hermanos, porque es una mujer que está muy atenta a todo lo que está aconteciendo. No así los discípulos, pero ella estaba muy atenta a lo que el Señor Jesús iba a pasar. Aunque el Señor lo decía, como que los discípulos como que no entendían lo que iba a suceder, ¿verdad? Cuando Él decía que iba a tener que ser entregado y que iba a resucitar, no lo entendían. Incluso aquí en este mismo estudio, Él está diciendo, ¿verdad?, que ella preparó todo eso, ¿para qué? Para su sepultura. Y ellos más bien estaban allá enrolados en otras cosas, hermano. Pero vemos aquí la mujer, ¿verdad? Y la mujer tiene esa cualidad de ser muy, ¿cómo se le puede decir? Que discierne muy rápido. O alcanza a ver más cosas que nosotros no alcanzamos a ver a veces, ¿verdad? Yo me incluyo ahí, ¿verdad? Que a veces mi esposa intuye muchas cosas que quizás yo no los veo así. Quizás porque andamos más rápido, no sé qué pasa, pero no sé si le ha tocado a usted, varona, que al rato le dice a su esposa, oye, ¿viste esto? ¿O pasó esto? No me había dado cuenta. Bueno, esta mujer sabía lo que iba a pasar. Sabía muy bien, porque el ungir, ahorita vamos a ir más adelante, el significado de esto que hace esta mujer, no es cualquier cosa, hermano. Las mujeres judías, según en la historia, vestían comúnmente un vaso de perfume suspendido de una cuerda alrededor del cuello. No sé si usted las llega a ver a veces en las películas, ¿verdad?, que traen por ahí un frasquito y lo traen alrededor del cuello. Y era tan partes de ellas que se les permitía usarlo incluso en el día de reposo. Bueno, y dice ahí la palabra de Dios que para qué este desperdicio. Los discípulos, hermano, criticaron esta muestra de amor y de honor por Jesús, ¿sí?, de una manera fuerte, porque si usted observa lo que leímos ahorita, era que incluso ellos estaban molestos.
por lo que había hecho esta mujer. Pero Jesús, dice ahí en Juan 12, del 4 al 6, Jesús defendió a María como un ejemplo de alguien que simplemente hizo una buena obra en él. Un regalo extravagante y en realidad temerario, de un significado muy fuerte, hermano. Porque tenía un significado bastante fuerte. Pero Jesús dice que sería recordado para memoria de ella donde se predicara este evangelio. Lo que ellos llaman un desperdicio, Jesús llama algo hermoso. ¿Hay algo desperdiciado que se ha ofrecido a Jesús? Más bien parece desperdiciado lo que no se le ofrece a él. Judas no podía respirar libremente en medio de los olores del ungimiento y todo lo que representaba. Sí. Y aquí es algo que nosotros debemos de aprender, hermano. ¿Qué tanto yo le entrego yo a mi Señor? ¿Qué tanto le estoy entregando yo a mi Señor? Dice ahí, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús no dijo esto para desalentar la generosidad y el trato amable hacia los pobres. De hecho, sus palabras recientes sobre el juicio de las naciones habían alentado radicalmente la bondad hacia los necesitados, como lo vimos ahí en Mateo 25, del 31 al 46. Jesús señaló la naturaleza apropiada de ese momento para honrarlo de una manera extravagante. Dice Carlos Spurgeon, la belleza del acto de esta mujer consistía en esto, que todo era para Cristo. ¿Sí? Todos los que estaban en la casa podían percibir y disfrutar del perfume precioso de ese ungüento. Pero el ungir fue solo para Jesús. Amén. Todos los que estaban ahí, todos los discípulos y toda la familia empezaron a oler ese perfume caro, hermanos. Era una belleza, ¿sí? Que todo era para Cristo, hermano. Amén. Y sigo leyendo ahí, dice, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Incluso, ¿verdad?, si ella no entendía el significado completo de lo que ella hizo, el acto de María dijo algo que los discípulos no dijeron ni hicieron. Ella le dio a Jesús el amor y la atención que merecía antes de su gran sufrimiento, hermano. Porque lo que viene adelante, ¿sí? Ahora sí que viene lo más fuerte, hermano. Ella entendió mejor porque estaba en un lugar de mayor entendimiento al estar a los pies de Jesús. Y esto nos llama a nosotros, hermano, a no descuidar esa relación personal con el Señor. Ella entendió y conocía todo lo que el Señor Jesús iba a pasar porque estaba escuchando todo lo que Él hablaba y decía. Y así nosotros, hermano. Cada uno de nosotros tiene que tener esa relación personal con Cristo. Cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad, como dijo ahorita mi hermano. Es mi responsabilidad pasar tiempo con el Señor porque las batallas van a venir. Sí o sí, hermanos. El enemigo va a venir sobre ti, hermano. Sí o sí. Pero si tú estás pasando tiempo con el Señor, vas a entender rápido las instrucciones del Señor. Amén. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, y cada uno de estos habría sido cierto del caso de Jesús, hermano. Sin embargo, ella afirmó, más bien él afirmó, el Señor Jesús afirmó que ella lo ungió para su sepultura.
Fíjese qué tremendo, ¿eh? Algo que quizás a lo mejor ni ella se dio cuenta, pero ahí lo dejamos. La Biblia no dice más de eso, pero yo pienso que estaba atenta a lo que el Señor estaba enseñando. Ella probablemente no sabía lo que su acto significaba cuando ungió al Señor. Las consecuencias del acto más simple hecho para Cristo pueden ser mucho más grandes de lo que creemos. Ella demostró que había al menos un corazón en el mundo que sabía que nada era demasiado bueno para el Señor y que lo mejor de lo mejor debía ser dado a Él. Amén. Eso pasa cuando venimos a Cristo, ¿sí o no? Cuando usted está en su primer amor, no escatima nada, hermano. No le da pena hablar de Cristo con el del agua, con el de la leche, con todos, hermano. No sé si le ha pasado. O ya se enfrió, ¿verdad? Cuando es el primer amor le hablamos a todos de Cristo, hermano. No me interesa. ¿Y sabe qué pasa cuando hace usted eso? Se quiebra ese perfume y empieza a oler ese perfume hermoso, hermano, que es Cristo. Porque quizás usted está compartiéndole a alguien de Cristo, pero ese perfume llega a otra persona que está atenta, que dice, oh, eso que dice tiene razón. Yo necesito eso. Ese perfume de alabastro, hermano, es hablar las buenas nuevas, hablar de Cristo, no tener miedo, hermano, no tener vergüenza. Porque cuando venimos por primera vez a Cristo no nos da vergüenza, ¿sí o no? ¿Amén? ¿O nomás me pasó a mí? No me daba vergüenza, no le hablaba a quien fuera y ahora ya soy más cauteloso, entre comillas, ¿verdad? No, es que pues ya le prediqué como 10,000 veces, predícale 10,001. Rompe ese perfume de alabastro, que se riegue ese olor a Cristo, que la gente huela a Cristo, pueda conocer al Dios de la Biblia, al Dios que te salvó, hermano. ¿Qué había en esta mujer? Un agradecimiento y un amor absoluto por Cristo, hermano. No escatimó eso carísimo. Era carísimo, hermano. No le importó quebrar su vaso de alabastro. ¿Para qué? Para ungir al Señor. Porque Él merecía lo mejor de lo mejor. Y lo decimos, ¿sí o no? Mi Señor Jesús merece lo mejor de lo mejor. Y cuando entendemos, pasa eso en nuestro corazón. Que ya no le doy al Señor las migajas. Que antes, cuando yo nací de nuevo, estaba puntual a la cita con el Señor. En la madrugada o en la noche o el tiempo que yo destiné para estar con Él, no me lo perdí, hermano. Y ahora como que pasa que dicen, bueno, pues el Señor sabe, ¿no? Que ando cansado. El Señor sabe que tuve mucho trabajo, hay mañana. Sigo leyendo ahí, dice, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que María hizo fue notable debido a su motivo, un corazón amoroso y puro, hermano. Fue notable en que fue hecho solo, ¿sí? Por Jesús. ¿Qué hace usted, hermano, solo por Jesús? ¿Qué hace usted solo por Jesús? ¿Qué hacemos, hermano? Solo por Él. Me muerdo la lengua y no digo tonterías. O le pido al Señor que me dé fuerzas para perdonar. Como decía mi hermano, estas batallas son desde casa, hermano. Desde ahí, desde nuestra trinchera, se ganan o se pierden batallas. Amén. Desde ahí empezamos, hermano. Rompa su vaso de alabastro desde ahí, hermano, que se note esa presencia de Cristo en su vida. De lo mejor, lo hago por Jesús.
Tampoco le diga, ¿verdad? Te perdono porque lo hago por Jesús. No, pues nada. Usted en su corazón, Señor, lo hago por ti. No me nace, Señor, pero quiero obedecer. Pero no le diga eso a ella o a él, hermano o hermana. Usted solo con el Señor. Señor, lo hago por ti porque te amo. Porque tú lo vales todo. Y el Señor ve eso y dice, me encanta. Me encanta eso que haces, hijo. ¿Quieres que Dios se sonría contigo? Amén. Haga eso, hermano. Rompa su vaso de alabastro, que se note que Jesús está en usted. Que su esposa o su esposo huelan a Jesús. O sea, diga, ay, este no es Octavio. Algo le pasa. Todos aquellos que han hecho maravillas por Cristo siempre han sido llamados excéntricos y fanáticos. ¿Cuáles son esas maravillas, hermano? Imitar a Cristo, hermano. Estar agradecido con Él, con su salvación, con la vida eterna, con todo lo que Él ha ganado para nosotros, con el Espíritu Santo, hermano, que tenemos. Dice la palabra, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Justificados. ¿Quién nos justificó? ¿Usted o yo? Jesús nos justificó, hermano. ¿Debemos de estar agradecidos? Sí. Pero qué hermoso es que el Señor no hace que quebres ese vaso de alabastro a la fuerza. Él quiere que lo hagas por amor, por voluntad propia, que diga, Señor, ya no quiero ser enojón. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, porque luego me enchilo. Luego me prendo, Señor. Ayúdame. No os hagáis, hermano. Cada uno de nosotros nos conocemos nuestras áreas. Y si no las entregamos y pedimos ayuda a Cristo, ahí vas a seguir, hermano. Ahí vas a andar dando vueltas y vueltas y vueltas. Hay una historia de un predicador que fue por primera vez a una ciudad muy grande a predicar, pero no pudo encontrar un lugar grande. Él quería un lugar grande, algo bonito, de donde hubiera aire acondicionado, hubiera bancas, asientos, para que se sentara la gente y escuchara. No había nada de eso. Dice esta historia de este predicador que en ese tiempo era algo inaudito predicar al aire libre. ¿Cómo podía esperar que Dios escuchara la oración si no había un techo sobre las cabezas de la gente? Pues, ¿qué cree? Dice la historia que este predicador se salió al aire libre y empezó a hablar de Cristo. Empezó a predicar del amor de Cristo. Nadie había hecho eso, nadie. Estoy hablando de hace muchos años, hermano. Usted puede ver ahorita que algunos lo hacen ya normal, pero aún así cuesta trabajo, ¿sí o no? A ver, párese usted aquí en la esquina donde venden tacos y póngase a predicar. Les tengo buenas noticias y malas también. A ver si no le avientan los tacos por ahí. No creo, ¿verdad? Es mi prima, pero ¿qué hizo este predicador? Fue y quebró su vaso de alabastro sobre la cabeza del maestro. Se dejó usar por él. ¿Para qué? Para predicar. Porque el predicar, hermano, cuando usted predica, se mata la carne, ¿eh? Haga de cuenta que está matando la carne. Porque aparte de que predica, se predica usted mismo también. Está predicando y luego se le regresa, chin, eso era para mí. En medio de burlas, abucheos que la gente hizo a este predicador, él predicó al aire libre. ¿Y cuál fue el resultado? Un avivamiento de piedad y una poderosa difusión de la palabra de Dios, porque había gente que nunca había escuchado de Cristo.
en la calle. ¿Está listo para hacer algo extraordinario para Cristo? Por Cristo. Él no necesita de usted, ni me necesita a mí, ni a nadie. Nosotros necesitamos romper ese vaso de alabastro. Nosotros necesitamos hacerlo por Cristo, hermano. Que esté dispuesto a recibir burlas, a ser llamado fanático, a ser abucheado, ofendido. Ya nos dicen aleluya si ya andamos llorando. ¿Ya? Mira la aleluyita, ya, ya están escondiendo la Biblia para que no se la vean. Bueno, así me pasó a mí cuando recién que me convertí, volteaba para todos lados y vámonos para adentro. Me van a ver. Me van a ver que me metí acá con los hermanos. Híjole. ¿Está dispuesto, hermano? Como esta mujer, ella no le interesó, lo que los discípulos estaban hablando. Ella no le interesó nada. Ella lo que quería era que su maestro le agradara lo que ella hizo, que recibiera eso. Era un respeto, un acto de respeto, hermano, y de honra a Jesús. Y usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer, a lo mejor no predicando, ¿verdad?, en la calle, pero ahí desde su casa, hermano, rompiendo ese vaso de abalaz, de perfume, para que huela a Cristo ahí, hermano. Desde ahí, hermano. Y después, donde quiera que nos lleve el Señor. Amén. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Está listo? ¿Sí entendió? El que entienda, entienda, ¿verdad? Vamos al 14:16. Judas llega a un siniestro acuerdo con los líderes religiosos. Dice ahí la palabra: entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Entonces uno de los 12. Y aquí vemos algunas cosas, ¿verdad? Algunos comentarios, algunos hermanos sobre este tema de Judas. El sentido de Mateo es que el asunto con María fue el insulto final para Judas. A pesar de que tal vez haya sucedido algunos días antes, después de eso estaba decidido a entregar a Jesús a los líderes religiosos que querían matarlo. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? A través de los siglos, hermano, muchos comentaristas han ofrecido muchas sugerencias sobre el motivo de Judas para traicionar a Jesús. Le voy a enumerar algunos, no todos, porque quizás Judas estaba desilusionado, ¿verdad?, con el tipo de Mesías que Jesús reveló ser. No entendió, como le dije, estaba en otro lugar, deseando a un Mesías más político, más conquistador, tipo Rey David, ¿verdad? Podemos pensar eso, ¿verdad? Quizás Judas estaba desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús reveló ser, deseando más bien, observaba el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos y concluyó que ellos le estaban ganando al Señor Jesús y que Jesús estaba perdiendo la batalla, o sea, no, está perdiendo. Por lo tanto, decidió terminar con las pérdidas y unirse al lado ganador, ¿verdad? No me voy con ellos.
Pensó que era político esto, hermano. Quizás llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no era el Mesías, un verdadero profeta, tal como lo había creído Saulo de Tarso. Al final Saulo reconoció quién era Jesús. Amén. Bueno, hay más, pero no se los voy a enumerar todos. Pero dice ahí, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Según la Biblia, no había ninguna intención noble en el corazón de Judas. Su motivo fue simplemente, como dice en Juan, el dinero, y su precio no fue muy alto. 30 piezas de plata. El valor exacto de 30 piezas de plata, hermano, es algo difícil de determinar, pero era innegable que era una cantidad muy pequeña. No una cantidad grande, hermano. Era un precio fijo conocido para el más vil de los esclavos. Era el precio de un esclavo. 30 piezas de plata. Aunque por lo tanto Judas era lo suficientemente avaro como para haber pedido más, y es como la malicia de estos consejeros los hubiera podido orillar a que le dieran más. Sin embargo, así fue ordenado por el consejo divino. Cristo debe ser vendido barato para que sea más valioso para las almas de los redimidos. Dice Spurgeon en uno de sus escritos hablando de esto, dice, sin embargo, muchos han vendido a Jesús por un precio menor que recibió Judas. Una sonrisa o una burla han sido suficiente para inducirlos a traicionar a Jesús. En el contexto de la ley bíblica, 30 monedas de plata era el precio establecido para la vida de un esclavo. Un valor asignado no a la dignidad humana, hermano, sino a una mera propiedad, o sea, como si fuera mi propiedad. Así, al ofrecer solo 30 monedas por Jesús, los líderes religiosos no solo mostraron su desprecio por él, sino también por el Dios que representaba. ¿Cómo ve? Cuando leí esto me impactó, hermano, en mi corazón, porque nunca había ahora sí que escudriñado a fondo el motivo. Pero si ustedes leen Deuteronomio, ahí en el libro de Deuteronomio viene el precio. Perdón, en Éxodo 21:32, en Joel aparece también sobre este precio despectivo sobre el esclavo. Miren nada más, ¿verdad? Lo que hizo Judas. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que hizo la mujer, ¿verdad? María de Betania no escatimó el valor del perfume. ¿Por qué? Porque para ella Jesús lo era todo. Ella estaba agradecida con el Señor. Pero vemos a Judas viendo de otra manera y vendiendo a su maestro como un esclavo, hermano. Qué tremendo. Y como decía aquí el comentario de Spurgeon, muchos a veces traicionamos al Señor, o traicionábamos al Señor. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. A veces por una burla, a veces porque la familia ya no te quiere. A mí me pasó cuando yo tenía la edad de mi hijo, 15, 16 años, el evangelio vino a mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llegaron a buscarme, me dio vergüenza, hermano. Y no quise saber del evangelio. ¿Y sabe qué? Dios es digno, hermano. Después el evangelio llegó a través de mi esposa. Mi esposa me compartió. Pero muchos, ¿verdad?,
traicionan a Jesús, hermano. ¿En qué lugar se pone usted? ¿María de Betania o Judas? Judas Iscariote. ¿Te da vergüenza hablar de Cristo, hermano? He conocido hermanos que han sido desheredados, hermano, por su familia, pero no les importó, no les interesó. Yo creo que usted también, hermano, cuando vino a Cristo, cuando vine a Cristo, mi madre me corrió de la casa. Digo, no, yo no quiero que vengas. Vámonos de aquí. ¿Y duele? Claro que sí duele, hermano. ¿Cómo que no? No puede decir que, ay, no me dolió. Sí duele, ¿cómo no? Pero Jesús lo vale. Jesús vale más que eso, hermano. Cuando usted entiende el verdadero amor que Dios le dio en la cruz del Calvario, ¿sí? Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, hermano, no tiene precio. ¿Sí? Es algo grande lo que Él hizo por usted y por mí. Esta mujer había entendido y había escuchado lo que el Señor iba a pasar. Y había entendido quién era Jesús. Judas, a pesar de que estuvo con él 3 años, no entendió quién era Jesús. ¿Por qué? Porque estaba distraído, hermano, en el billete, ¿verdad? Yo le invito, hermano, en esta noche, porque a mí sí me impactó esto de Judas al haber vendido a su maestro por 30 monedas de plata, lo equivalente a un esclavo. ¿Usted cree que Jesús vale eso? La mujer de la María de Betania demostró lo que valía el Señor. Era un costo muy alto ese perfume, pero para ella no le interesó, hermano. Y así le invito yo, que no le interese, hermano. Que no le interese lo que diga su papá o su mamá si no han venido a Cristo. Que no le interese lo que diga la gente, hermano, de usted, porque ama a Cristo. Que no le interese eso, hermano. Al contrario, que rompa ese perfume y que se riegue ese perfume. Que la gente huela que usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo? Con su caminar diario. Empezando desde nuestro hogar. Mostrando esas cualidades que Cristo demanda de usted y de mí. No es sencillo, hermano. No es fácil. Sí, pero cuando usted deja todo en Cristo, Cristo le va a dar la fortaleza para eso. Para perdonar. Porque en el matrimonio, hermano, es un perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. No es como Shrek y las películas esas de Hollywood, hermano. Y vivieron felices por siempre. No es cierto, hermano. Y con eso estoy diciendo que no se casen, no, sí. El matrimonio en Cristo es una obra hermosa, hermano, porque Él lo va construyendo y Él lo va haciendo. Amén. El matrimonio no lo hacemos nosotros, hermano. Nosotros somos nada más 2 personas y agarramos el instructivo y mira, así dice el Señor que así nos movamos. Y aquí dice el Señor que pongamos esta columna aquí. Y el Señor dice que los cimientos van así. Y yo le obedezco. Eso es romper el perfume, hermano. Dejar que Cristo gobierne en mi corazón. Pero por amor. Porque Dios no te obliga, ¿eh? Si algo tiene nuestro Señor Jesús, que es un caballero, hermano, no obliga a nadie a seguirle. A pesar de que Judas estuvo ahí, al final él tomó su decisión. ¿Y el Señor sabía que lo iba a traicionar? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero qué fuerte, ¿no? Vender a tu maestro como un esclavo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que hizo todas las cosas, venderlo como un esclavo. Hoy tienes tú la decisión, hermano.
servirle al Señor con todo tu corazón. Aunque nadie te vea, hermano. Yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo en mi casa y fuera de mi casa. Yo busco esa relación personal todos los días con Él. Así como esta mujer sentada a los pies del Maestro, ¿sí? Recibiendo enseñanza de Él. Sentada a los pies del Maestro. ¿Quién no quisiera estar junto a sus pies, como cantamos la alabanza? Junto a sus pies, ¿verdad? Quiero morar. No quiero saber de nada, quiero estar con el Señor. Como decía ahorita mi hermano, si usted no experimenta en la oración, mi hermano, muchas veces se le va a hacer pesado cuando va empezando. Pero cuando ya empieza, el tiempo se pasa bien rápido. Cuando menos piensa, dice, ya llevo 2 horas. No me di cuenta. Así como cuando ve Netflix, ¿verdad? O Face. Me han contado, ¿verdad? Y de repente, ya son las 11. Mejor inviértalo en el Señor, hermano. Inviértalo conociendo más de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, en esta escena, Señor, de tu vida, Señor, estando en casa de Betania, Señor, un lugar donde tú elegiste para descansar. Tú nos enseñas, Padre, a descansar también, a alejarnos y a estar también con personas que nos aman y que amamos. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar el tiempo, Señor, a administrarlo bien, a visitar a esas personas que hemos dejado de visitar, Señor, y llevarles ese perfume que eres tú, Padre. Llevarles tu palabra, Señor, también a ellos. Sabemos que tenemos personas que no conocen de Cristo, pero que les amamos mucho. Ayúdanos, Señor, a darnos ese tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como María de Betania, Señor, que no le interesó el precio del perfume, porque era para ti, Señor. Y así también, Señor, que no nos importe, Señor, lo que diga la gente. Te amamos a ti, Señor, y levantamos nuestra bandera que eres tú, Señor Jesús, mostrando tus enseñanzas, mostrando lo que tú nos demandas, Señor, como hijos de Dios, buscándote en oración, estando a solas contigo, disfrutando esa relación personal contigo, así como María, que no le interesó los que estaban alrededor, sino solamente que tú te agradaras, Padre, y a ti te agradó, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacerlo de manera extraordinaria, a servirte de manera extraordinaria, desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde el lugar donde nos has puesto como empleados, como maridos, como hijos. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.